Buenos días. En el día de hoy iniciamos conversaciones con la universidad en este nuevo periodo escolar en la Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. Y con ello tenemos a 3 personalidades que nos van a acompañar a conversar sobre temas importantes que aquejan al país. Pensar Panamá, los retos sociales, económicos, ambientales que estamos viviendo. Y para ello hemos invitado al doctor Olmedo García Chavarría, a la profesora Anaís Morán Robi, directora de la Escuela de Español, y al profesor Jesús Alemancia, quien por muchos años ha hecho investigación sociológica y comunitaria. Y es todo un gusto tenerles aquí en conversaciones con la universidad. Y me gustaría, profesor, como siempre, comenzar con usted, para que nos dé el marco de referencia general, cultural y teórico del momento que estamos viviendo y de la importancia de las humanidades en el país, y más frente a estos estudiantes que seguramente son recién ingresados a la facultad y que necesitan verdaderamente palabras orientadoras de lo que somos y queremos ser. Profesor, le cedo la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Señora vicedecana de nuestra Facultad de Humanidades, la magíster Leidana Gil, un aplauso para nuestra vicedecana. No puede haber una gestión si no está la representación del género. Y aquí compartimos casi que 10 años con nuestra amiga y compañera Leidana Gil, la gestión de nuestra facultad y de nuestra universidad. Gracias, vicedecana, por tenerla. Nuestro director del Departamento de Sociología, profesor José Lazo, un compañero militante y director de uno de los departamentos más importantes de la Universidad de Panamá, la Escuela del Pensamiento Social Sociológico. Un aplauso al compañero José Lazo. Nos acompaña también el director de Educación Continua, nuestro amigo y compañero Florencio Díaz, que dirige la Escuela de Oportunidades Educativas de nuestra universidad y de nuestra facultad. Compañero Florencio Díaz, un aplauso. ¿Hay algún otro director o directora? No hay. Y nuestra compañera directora de la Escuela de Español, nuestra amiga y compañera Anaís Morán. A los profesores que aquí nos acompañan esta mañana, a los estudiantes, a los amigos y amigas que nos acompañan esta mañana. Qué momento más halagador para nuestra universidad y para nuestro pueblo. Hoy ingresan a nuestras aulas 85.000 estudiantes y somos alrededor de 5.000 docentes y 5.000 trabajadores. Pero tenemos la presencia inolvidable en todo el territorio de nuestro país. Nuestro proyecto académico no termina en las aulas. Nuestro proyecto académico, que es el mensaje que queremos transmitirle. Hoy la vida nos está dando otra oportunidad que nos tuvo Aureliano Buendía. Hoy la vida quiere abrirnos caminos y el camino se hace al andar. Estas aulas no solamente son para aprender y conocer. Estas aulas también es para la militancia, para aprender a luchar,
por un país más democrático, más justo, más inclusivo, más verde. Es el país que soñamos. Y por eso la ciencia, en primer lugar, tiene que ser la ciencia, no solamente para conocer, sino para transformar el mundo. Nosotros no podemos vivir con ese mundo tan injusto que nos quieren imponer. Y hoy se suma las agresiones pretenciosas de un presidente de una nación del norte que intenta desconocer los sueños y las luchas de la juventud por recuperar nuestro canal de Panamá y firmar el Tratado de Neutralidad. Son ideas y sueños que nosotros queremos seguir luchando. Por eso no permitiremos jamás que un policía nos dé órdenes a la Universidad de Panamá. Tenemos 93 años de existencia, logrado por los sueños y las luchas de los jóvenes de construir el templo del saber de la sociedad panameña. El 70% de los jóvenes vienen de hogares de familias trabajadoras. Es una universidad popular, pública. Esa es la universidad que nosotros queremos seguir defendiéndola como el baluarte de la acumulación de la cultura. Por eso esta mañana les rendimos un tributo a todos ustedes que este sueño que inician a los estudiantes de primer ingreso y a los estudiantes que comparten con nosotros aulas desde hace rato, le decimos, como decía un graffiti en una de las paredes de la Puerta del Sol en España: ¿por qué es imposible lo posible? Decía la segunda frase: fue y lo hizo. Qué lindo estos mensajes semióticos que nos permiten a nosotros seguir luchando para que no nos impongan un modelo extractivista en nuestro país, que no nos quiten el agua del canal de Panamá, que podamos crear un país más justo y más democrático, donde no exista tanto la precarización del trabajo de la mujer, se desconozca el trabajo de la mujer, donde debe haber una educación intercultural, bilingüe, para que todos tengamos acceso a los saberes. En homenaje a ese compromiso, les dejo estas palabras para que perduren a lo largo del tiempo en nuestra gran casa. Gracias y bienvenidos a todos y a todas. Gracias, decano, por esas palabras introductorias que muy bien caen en lo que estamos viviendo actualmente. Y me gustaría comenzar con una reflexión sobre la identidad. Aquí quiero aprovechar la presencia de la profesora Anais Morán, quien por muchos años, desde sus años estudiantiles en el Instituto Nacional, ha sentido lo que es la nacionalidad panameña, lo que es el nacionalismo panameño, en la política y en las artes. Ha sido una trayectoria de muchos años. Y me gustaría hacer esa reflexión con ella. ¿Qué significa Anais? ¿Qué puede significar hoy día abanderar, por ejemplo, la nacionalidad panameña, los poemas de Diana Morán? Para nuestros estudiantes, a todos aquellos que están aquí sentados, ¿qué puede significar? ¿Qué significado puede tener? ¿Tiene algún sentido hacer eso hoy todavía? Muy buenos días a mis compañeros de esta mesa. Gracias por invitarme en este inicio de semestre del primer cuarto de
del siglo XXI, en momentos en los que el mundo se lo están repartiendo los poderosos, como le decía ayer a mis estudiantes, y que nuestro pequeño país no se escapa del gigante de 7 leguas, como diría Diana Morán, ya que la vamos a tratar en Gaviota de Cruz Abierta, obra con la que ganó el Miró en el 65. Ella cierra ese libro dedicado a los niños. Ella lo termina con la siguiente estrofa: el lobo se llama dólar, el lobo mató la paz, el lobo, niños del mundo, barbas lleva del tío Sam. Si eso no tiene vigencia, no sé qué pueda tener vigencia en estos momentos cruciales. Hablar de identidad, se fue, hablar de identidad, y tú me has hecho volver a mis días de adolescencia en las aulas del Instituto Nacional, en donde recibíamos una formación y tuvimos un curso fundamental que nos brindó apasionadamente, porque en la docencia hay que tener pasión. No es ir a dictar una clase per se, o que subrayen el dictongo o dividan la sílaba. Hay que hacer docencia con pasión. Y esa pasión nos la transmitió mi profesor de entonces, Ítalo Villalobos. Y te cuento que cuando yo iba a sustentar mi tesis de maestría, un par de días antes de yo imprimir mi tesis, mi documento final, me encontré mi cuaderno de historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, la clase que me dictó este profesor. Y un día antes de mi sustentación, yo localicé al profesor Ítalo Villalobos, lo busqué en el directorio que todavía se usaba, y lo ubiqué él vivía en Volcán, y lo llamé para decirle lo orgullosa que me sentía con él, y que yo quería que él supiera que mis apuntes de relaciones de Panamá con Estados Unidos los vertí en mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría se llama Rodrigo Miró o el rescate de la identidad nacional, porque es un tema recurrente. Rodrigo Miró, Ricardo Miró, Diana Morán, Joaquín Beleño, José Franco, Amelia Denis de Icaza, Carlos Francisco Chanmarín. El tema de la identidad es un tema recurrente en nuestra literatura. Yo reflexionaba hace unos minutos aquí con el doctor Pulido Ritter. Cuando yo hice la maestría en literatura hispanoamericana, uno de los aspectos que me llamó mucho la atención es que nosotros aquí hablamos de un boom latinoamericano y hablamos de Juan Rulfo, de Gabriel García Márquez, todos los grandes de la literatura. ¿Y por qué pasó que la literatura panameña supuestamente no está en esa línea de esos grandes escritores que están celebrados en las antologías, están celebrados en las historias de los movimientos literarios? Pero es que, jóvenes, nosotros en nuestro país nacimos con un trauma que se inició en el siglo XIX con la presencia de los estadounidenses, y que Diana Morán se refiere en este poema para el 2000, debemos ser tercos, que conocieron mis estudiantes ayer cuando los visité. Ella alude al incidente de la tajada de sandía antes que un pedazo de sandía perturbara los plácidos kilómetros de los ojos azules.
Y aquí entran varias cosas porque son los estudios interdisciplinarios, filosofía, historia, literatura. Es el conocimiento que hay que compartir. Estamos en época de compartir conocimiento. Ya no estamos para estar con el librito debajo de los brazos y que estemos con egoísmo. Porque para saber qué significa ese pedazo de sandía, tenemos que saber que los estadounidenses estuvieron por aquí merodeándonos desde mediados del siglo XIX y que aquí firmaron un tratado con Colombia, el Tratado Mayarino-Vidlac, en 1846 y que lo pusieron en vigencia en 1856 y se constituye en la primera intervención de Estados Unidos a Panamá, con el famoso incidente de la tajada de sandía, que conmemoraremos el próximo 15 de abril, porque estamos en épocas de mucho calor, y resulta que en aquella época nadie soñaba con un cubito de hielo, y la sandía representaba la fresca fruta que ofrecía líquido, y que era muy sabrosa, y que Jack Oliver se negó a pagar y se formó lo que se dio. Tenemos a una Amelia Denis de Icaza que deja testimonio de todo nuestro siglo XIX, maltratada a través de los críticos literarios o los antologistas de la primera época, de los primeros 50 años de la República. Era vista en nuestros libros de literatura como una escritora de la cotidianeidad, una escritora. A ella le dedicaban solamente un parrafito, cuando Amelia Denis de Icaza es una escritora muy profunda. Escribió incluso, ella tiene un poema dedicado a la madre soltera en el siglo XIX, eso es revolucionario. Y tenemos a Amelia Denis de Icaza que tiene su poema Al Cerro Ancón. ¿Qué significado tiene? Eso lo vamos a ver en las aulas de clase, hay que verlo. Tenemos a Amelia Denis, tenemos a Ricardo Miró y tenemos hasta que llegamos a Diana Morán, quien escribe los mismos aciagos momentos en que se están dando los incidentes 9, 10 y 11 de enero, soberana presencia de la patria. Son escritores todos fundamentales cuya obra literaria siempre va a estar alrededor de esa quinta frontera que nos sembraron aquí los gringos. Gracias, profesora. Aprovechando para conectar el tema del agua, ¿no? Y que has mencionado a Amelia Denis de Icaza. Precisamente aquí yo tengo un poema, Al Cerro Ancón. Me pregunto cuántos de nuestros estudiantes aquí sentados alguna vez han escuchado en la escuela Al Cerro Ancón o lo han leído. Me pregunto yo. Pero si no lo han hecho o algunos no lo han hecho, me gustaría recordar algunos versos o algunas estrofas. Voy a leer el primero. Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos, que en tu falda formó mi corazón. Ahora voy a leer la siguiente estrofa, que me parece que es tremenda esta estrofa y que se presta para lo que estamos discutiendo hoy. ¿Qué se hizo tu chorrillo? ¿Qué se hizo tu chorrillo? Su corriente, al pisarla, un extraño se secó. Su cristalina, bienhechora fuente, en el abismo del no ser se hundió. Estamos hablando del agua. Y el agua para nosotros es vital, como seres humanos, como país. Y me llama la atención en el 2025 la referencia al agua, al chorrillo, que hace Amelia Denis de Icaza. Tremendo. Y yo me pregunto, a ver, ¿cuántos chorrillos, Jesús Alemancia,
vamos a seguir manteniendo? ¿Cuántos chorrillos vamos a perder? ¿O cuántos chorrillos estamos a punto de perder por todo lo que está sucediendo en el país? ¿Cómo tú ves esto como sociólogo? ¿Cómo ves en la pregunta ambiental la relación entre el agua, el poder y nuestros chorrillos que estamos al borde de perder? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, yo creo que lo primero es cuadrar un poco la historia más reciente nuestra para poder entender la relación entre el agua y la literatura, digamos, ¿no? Porque alrededor del agua no solamente es la prosa o los versos, también está la literatura oral de las comunidades, ¿no? Entonces resulta que había que ubicar una historia bien cortita y que quiero que los muchachos lo tengan bien claro. Nosotros somos un país tan particular que debido a la crisis de los años 80 nosotros entramos tarde en el escenario de la ejecución de la política neoliberal. Fue después de la invasión, ¿no?, que entramos de lleno a la política neoliberal, mientras que el resto de América Latina ya estaba viviendo en los 80 la política neoliberal. ¿Y por qué ubico esto? Porque el tema del agua tiene que ver con toda la lógica de mercado, ¿no? Y entendamos bien la lógica de mercado. Para la lógica de mercado todo es rentable, ¿no? Si no se puede rentabilizar algo, no tiene sentido, ¿no? Y en eso entra el agua. Y cuando digo que entra el agua, hay tres entradas fundamentales. Una, lógicamente, el tema del canal. Sin agua no hay canal, no hay canal, ¿no? La segunda entrada tiene que ver con esa historia del inicio del neoliberalismo y los intentos, ¿no?, de privatizar la administración del agua. O sea, ver de qué manera desmontar el IDAN y transformarlo en una empresa, ¿no? Esa es otra entrada. Y la tercera tiene que ver con los años 90, que es cuando, me imagino que los muchachos no habrán vivido los años 90 en términos cuando aparecieron las primeras botellas de agua y solamente habían como dos empresas dedicadas a capturar el agua y venderla. Una era Coca-Cola, ¿no? La otra era Pepsi. Entonces, cuando se dio inicio a la venta del agua embotellada, lógicamente que eso significaba también la entrada a cómo se iba a privatizar las fuentes o cómo iba a ser la apropiación de las fuentes. Ahí tenemos las tres entradas básicas en las que el agua se ha mercantilizado, ¿no? Pero eso nos lleva luego a otro tema. Si el canal necesita el agua para funcionar, ¿no? Entonces, si lo ponemos frente a la propuesta de la reapertura de la mina, nuevamente nos lleva entonces a otro debate. ¿Qué va a ser prioritario? ¿El agua para el canal o el agua para la mina para poder limpiar todo el proceso de extracción del cobre y el resto de los minerales que ellos sacan de la mina, ¿no? Pero además de eso hay otro elemento básico y fundamental, y yo creo que los muchachos lo conocen muy bien porque es la cotidianidad, ¿no? Y es cómo la periferia urbana y el crecimiento de Panamá Oeste y Panamá Este implica, ¿no?, un dotamiento de agua casi nulo, ¿no? Y entender cómo es que los camiones cisterna, ¿no?, son los que reparten el agua. Anoche hubo movilización en el área de Tocumen y se quejaban de que tenían, desde el sábado, no tenían agua. Pero resulta que si, como ha realizado el profesor Florencio, el registro de segmentar el registro de las movilizaciones, el agua es una cuestión de la cotidianidad de la población urbana y de la periferia, ¿no? Entonces, esos tres temas creo que había que verlo también en relación a otro proceso en el cual ya es un proceso planetario, ¿no?
Miren, hay toda una serie de reflexiones si estamos en la crisis civilizatoria, en la crisis ecológica, que si es cambio climático, si no es cambio climático, si es crisis climática, y yo creo que los que de una forma u otra, esto en un momento del curso, de los distintos cursos que los muchachos tengan que realizar, van a entender cómo impacta realmente el cambio, y nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Ya no es una cuestión abstracta de pensar cómo es el cambio climático o el impacto de la crisis climática. Es que lo estamos viviendo vía el agua, pero también caminando las calles, ¿no? Tomando el autobús, ya estamos viviendo eso. Y yo creo que eso implica entonces también un esfuerzo no solamente de la política ambiental, tiene que ver con la dimensión social, pero también tiene que ver con la creatividad y la literatura. Y una de las cosas que pienso que queda como pendiente de reflexionar e investigar es la recuperación en la forma como en el campo la gente ve el agua y cómo lo vive, más que verlo, cómo lo vive, ¿no? Y toda la tradición oral que hay alrededor del agua en las comunidades rurales e indígenas. Y yo creo que eso nos permitiría a nosotros entender el valor que tiene el agua para la vida, y de esa manera también entender que todo lo que está pasando alrededor nuestro está cuestionando nuestra existencia. No es una cuestión al margen de la vida de cada uno de nosotros, es que cuestiona nuestra existencia. Miren, en estos días había un debate sobre el Amazonas, ¿no? Que es la mayor zona de concentración de agua en el planeta, y ya la gente comenzó a preocuparse porque esto del Amazonas se está secando, ¿no? Ese imaginario del Amazonas con anacondas, pirañas, en el que el agua abundaba y kilómetros al margen de la costa todavía había agua dulce, sencillamente está en sus últimas, digamos, momentos, porque se va recogiendo y recogiendo. Eso mismo, y más, fíjense, cosas que todavía no hemos terminado en términos de debates que tienen que darse. Lo de Río Indio, ¿no? Y el debate de Bayano. Claro. Eso es un tema que en algún momento tenemos que ver si esa propuesta es viable o no. Son propuestas, es un debate contemporáneo, es decir, que toca, profesor, a la Facultad de Humanidades, pero central. Es decir, las humanidades, como lo vimos en el poema de Amelia Denis de Casa, habla de su chorrillo. Allí para nosotros hay un problema literario, cultural, político, económico, que afecta a las comunidades, porque cuando se secó el chorrillo ahí en el Cerro Ancón, afectó a toda la área del chorrillo, ¿no? ¿Qué hacemos? Son problemas recurrentes que están permanentes, ¿no?, en el país. Profesor. Un poco tratar de ilustrar algunos de los aspectos que ha señalado nuestro compañero Jesús. Antes de hacer estas reflexiones, quiero decirle algo personal. Miren, cuando nosotros abrimos la escuela de sociología, levanten la mano los estudiantes de sociología que están aquí. Muy bien. Quiero decirle que en la década del 70 muchos no habían nacido. Yo estudiaba en Argentina. Y había un plan de la Seguridad Nacional, denominado el Plan Cóndor. Y bajo esa estrategia, aquí en Panamá, lo que se oponía a los tratados de Torrijos-Carter, crear un informe al general Torrijos para que no creara la Escuela del Pensamiento Social Sociológico en el año 1976. Aquí en Panamá habían varios compañeros de escuelas sociológicas del Chile, de Argentina y de Uruguay, entre esos Totonio dos Santos, que muchos de nuestros compañeros docentes lo conocen. Es casi el padre de la teoría de la dependencia, ¿verdad? Así no se crió la escuela de sociología. Dice que eran
un campo de formación de cuadros del pensamiento terrorista. Miren quiénes eran los estudiantes después que la creamos en el 81. ¿Eh? José Lazo, Florencio Díaz, Jesús Alemancia, compañero Pulido. ¿Quién más está por ahí? Cambra, pero los que estamos aquí. Quiero decirle, me siento orgulloso, porque después de 50 años, mis compañeros estudiantes hoy son mis compañeros directores que nos dirigen. Un aplauso caluroso para esos compañeros que han... Aquí está también el profesor Iván, pero creo que Iván no estuvo acá con nosotros, ¿verdad? No, el profesor Iván también es de una generación, pero nos sentimos orgullosos. No tengan miedo a los sueños. En esta reflexión profunda, esto es historia. Esto es historia. Porque a veces nosotros le tenemos miedo a los saberes. El profesor Pulido planteó cuáles son los desafíos de la educación. Entre ellos, en primer lugar, es la reflexión profunda del cambio climático, con sus distintas versiones que ha señalado el profesor Jesús. No importa el cambio climático. El segundo desafío son las tecnologías emergentes. Entre esas la que estamos hoy día utilizando, la revolución 4G y la inteligencia artificial. Pero no para hacer lo que hace Elon Musk, que ha inventado las tecnologías, se ha apropiado de la tecnología para viajar a Marte y crear otro mundo para seguir cobrando y expandiendo el capitalismo, pero son solo dándole oportunidades a un grupo reducido. Y tercero, tenemos que crear una ciencia interdisciplinaria. ¿Ven? Una ciencia que no sea dogmática, una ciencia que cuando hablamos del cambio climático puede ser un enfoque transversal desde lo feminista, del cambio climático, de la epistemología, desde español, de la literatura. Yo estudié literatura y a mí no me gustaba la literatura, porque la maestra me venía siempre con ortografía. Mi maestra o mi profesora. Y a mí no me gustaba tanto la ortografía, a mí me gustaba, era el pensamiento libre. Y no. Entonces, ese tipo de educación dogmático, acrítico, sin criticidad, tiene que ser superado por un enfoque transversal e interdisciplinario. Les quiero plantear, en el caso nuestro, los grandes problemas sociales que hoy estamos atravesando la sociedad panameña, además de la falta de democracia, es que hay problemas de los recursos nuestros. Nuestros recursos fueron asociados al modelo de acumulación y de explotación desde el siglo XIX, el siglo XX. Hoy el presidente Trump le dice al mundo, ese canal lo hicimos nosotros y ese canal es nuestro. Miren ustedes, les pregunto a mis estudiantes, utilizando la lógica común, canal 1, el paso estratégico, ¿en dónde está? ¿A dónde está? En Panamá. Díganlo sin miedo. ¿En dónde está el paso estratégico del canal de Panamá? En Panamá. Las tierras, ¿en dónde están? En Panamá. El agua, ¿en dónde está? En Panamá. Tenemos algo, no sé si por la divina o por la naturaleza. Y tenemos lo más importante. Nuestros hermanos de las Antillas y chinos colaboraron para construir ese canal. Ese canal, con todos sus maquinismos que se hizo para efecto de apropiarse, se lo apropiaron y nos inventaron un Estado. Y hoy ese modelo de Estado tiene que enfrentar los grandes problemas que tenemos nosotros.
El canal de Panamá utiliza prácticamente el 90% del recurso es agua. Y toda el agua que se utiliza, ¿a dónde va? A los océanos o al océano. El 90%. Entonces la primera discusión, compañero Luis y compañeros de la mesa y compañeros estudiantes, es ¿cuál va a ser el estilo del desarrollo del país? Vamos a depender de la cuenca hidrográfica. ¿Cuál cuenca hidrográfica? ¿O es prioritario el uso comestible del agua? ¿Ustedes qué creen que nosotros podemos decidir como destino? ¿El uso industrial, transísmico, financiero y comercial del agua? ¿O el agua al servicio de la calidad del desarrollo humano? ¿Cuál puede ser el destino nuestro? Díganos, compañeros. Tenemos la oportunidad. Que no solamente somos 5 gatos que discutimos. Aquí está la universidad donde hay 90,000 estudiantes que debatimos también. Entonces eso es lo primero que hay que enfrentar. ¿Cuál es el destino del estilo del desarrollo de nuestro país en materia del uso del agua? Aquí lo estaba planteando. La gente de Chorrillo, donde está el acueducto que abastece a Panamá y a Chorrera y al oeste, está en Chilibre. Y esa gente no tiene agua. En Chilibre, en Tucumán, acaba de decir el compañero que tienen días que no tienen agua. Y ahí se extraen el agua para los cisternas en Tucumán. Entonces, qué raro y extraño son los problemas nuestros. ¿Por qué los problemas de los pobres, en donde están las comunidades vulnerables, no se atiende con la calidad de las políticas públicas en el desarrollo que está planteando? Yo creo que aquí es importante también plantearse sobre el problema de las desigualdades sociales. El segundo problema que tenemos hoy es el debate de la explotación de los recursos minerales en Panamá. Justamente no es que nos oponemos por ser radical antiminero, nos oponemos porque ese modelo extractivista utiliza casi la misma cantidad de agua que utiliza el canal de Panamá. ¿Cuál es más contaminante? Atravesar 45 barcos de gas o la extracción de minerales de cobre de esa mina. ¿Cuál es más contaminante? Y si le agregamos que nuestro modelo y estilo del desarrollo está basado en el carbón, este es un planeta que está altamente contaminante. Ese es el gran debate que tenemos que hacer. El modelo y estilo del desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros países. La región más desigual del mundo es América Latina. Nuestro país tiene un 55% de empleos informales. Y el 40% de esos empleos informales son las mujeres. Ganan 1/3 o el 50% de los salarios de los hombres. Esa desigualdad tenemos que saldarla, son deudas sociales que están ligadas al estilo de desarrollo del país. Por eso es que este debate hoy de nuestra universidad, como decían los jóvenes en España, cuando luchaban contra ese modelo que le querían imponer, su consigna era la siguiente: si no nos dejan soñar, no lo vamos a dejar dormir. Esa es la consigna de nuestro pueblo y de nuestra juventud en esta universidad. Por eso es que no tienen miedo. No tienen miedo porque pensamos. No tienen miedo porque recogimos la bandera del compromiso con nuestro pueblo, con los que más necesitaban, con las mujeres, con los niños. Esa es la visión de nuestras ciencias sociales. Una visión más humanista, más comprometida, más crítica, más liberal. Por eso, con esas consignas, lo que estamos reflexionando esta mañana, la identidad nacional, los problemas sociales nuestros, debe ser parte del debate
en el currículo con los profesores de literatura, de lingüística, de sociología, de filosofía, de historia, con todos los profesores. A los estudiantes de medicina no les gustaba que los profesores de literatura le enseñaran Don Quijote. Dice que ellos vinieron fue a curar. Entonces, ese es el debate. Con sus errores y su sesgo, no puede haber cegueras ni ausencias en el pensamiento. Tiene que ser un pensamiento que recoge las mejores concepciones de los saberes, pero también los problemas de la sociedad y de nuestro pueblo. Por eso, esta reflexión tiene otra orientación. No solamente discutir el problema puntual, sino el compromiso de que nosotros, como nos dijo el policía que intentó violar nuestra autonomía con una carta de decirnos que las calles son de ellos para reprimir, no, las calles son nuestras también para pensar. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a finalizar aquí esta primera parte. Como ven, las preguntas son tremendas, las preocupaciones son profundas. En la segunda parte, por favor, vamos a comenzar con preguntas y respuestas. Vamos a aceptar las preguntas. Es importante saber qué dicen nuestros estudiantes, cómo están sintiendo este problema. Y esta es una oportunidad única para poder hacerlo, aprovechando que está el decano con nosotros aquí en el día de hoy. Muchas gracias. 5 minutos de receso, de pausa. La discapacidad es un tema tan antiguo como la presencia del hombre en el mundo. En nuestra sociedad la discapacidad ha sido la asignatura pendiente, en demanda de mayor inclusión y visibilidad de la persona. De este modo ha sido incluida en torno a la vida pública y social por medio del avance de las ciencias y la tecnología. En un cambio de ideología sostenido por la valorización del hombre como miembro de un sistema social que ha superado las barreras de la ignorancia y ocultamiento en respeto de la dignidad del hombre. La Oficina de Equiparación de Oportunidades fue creada mediante la resolución del Consejo Administrativo el 11 de mayo de 2011. La Oficina de Equiparación de Oportunidades es la encargada de gestionar e impulsar el desarrollo de planes y programas que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad en la institución. También desarrolla proyectos que promueven una actitud y cultura de compromiso por el respeto a los derechos humanos y la equiparación de oportunidades en la Universidad de Panamá, mediante la utilización de términos correctos como persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad mental y persona con discapacidad visceral, donde se destaca el término persona pues antes de la discapacidad está la persona. Si tienes alguna discapacidad, ponte en contacto con nosotros y declara formalmente tu condición. De esta manera podrás recibir asesoría y apoyo académico por parte de nuestra unidad. La Oficina de Equiparación de Oportunidades está ubicada en Campus Armodio Arias Madrid, en Curundú, edificio B, planta alta. Además cuenta con personal de enlace en las diferentes facultades y centros regionales. Nuestra unidad administrativa cuenta con sillas de ruedas, bastón blanco, muletas y bastón de 3 puntos de apoyo y caminadores. Con el objetivo de realizar préstamos temporales a estudiantes, administrativos y profesores que han sido diagnosticados con una enfermedad o hayan experimentado un accidente y lo requieran. Para recibir los beneficios de apoyo académico, asesoría o préstamo de ayudas técnicas, las personas deben ponerse en contacto con nuestra unidad llamando al teléfono 523-7497 y cumplir con los requisitos para hacer efectivo el préstamo temporal o apoyo. En la Oficina de Equiparación de Oportunidades estamos comprometidos a proporcionar un ambiente accesible. Esto incluye la recomendación de adecuaciones físicas en nuestras instalaciones, así como el uso de tecnología asistencial y adecuaciones no significativas, que faciliten el aprendizaje de todos nuestros estudiantes con discapacidad.
Además, organizamos talleres y cursos destinados a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad. Invitamos a todos los estudiantes a acercarse a la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Estamos aquí para escuchar y responder a sus necesidades. Porque trabajamos juntos por la inclusión. De la Universidad de Panamá, y tenemos la presencia del decano Olmedo García Chavarría, de la profesora Anaís Morán y del profesor Jesús Alemancia. Y queremos abrir esta segunda sesión con preguntas y respuestas de nuestros estudiantes aquí presentes. Y queremos escucharles con todo lo que hemos discutido aquí. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué resumen hacen? ¿Qué intervenciones o comentarios podrían hacer? Ok, muy bien, allá. Ahí está, profesor. Buenos días a todos. Mi pregunta es sobre el agua. ¿Cuál es la solución para el agua? Porque literal, en todo el país muchas personas no tienen agua, por ejemplo, en la 24 de diciembre, donde yo vivo, hay ese problema, en Tocumen. Y lo más triste es que el pueblo sale a protestar y el gobierno le da igual, o sea, no dan importancia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solución que hay que hacer? Claro. Alemancia, dale. Gran parte del problema, sobre todo en las zonas urbanas, tiene que ver con infraestructura, ¿no? La respuesta puede ser una pregunta. ¿Por qué en la cinta costera, hasta pasando Panamá Viejo hacia Costa del Este, los problemas de agua no se dan con la frecuencia que se da en la periferia urbana, ¿no? Tiene que ver con rentabilidad. O sea, cada obra, cada edificio, les aseguro que garantizan un tanque por si el agua se va, ¿no? Pero tiene que ver también con todo el tema del mercado inmobiliario. O sea, no voy a vender un piso que no tenga acceso al agua o no tenga una reserva instalada, ¿no? Y lo vendo. ¿Qué puede valer un piso en todos esos condominios en la cinta costera hasta Costa del Este? $250,000, $500,000, $1,000,000, ese es el costo, frente a tener que invertir fondos públicos en la periferia, porque eso sería invertir en infraestructura para que el agua le llegue a toda la población, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué en un sitio hay todo el cuidado y en otro sitio pues no se prioriza el derecho? Porque todos tenemos el derecho a tener agua, ¿no? Creo que, y por eso yo les contaba cuando comenzó realmente a dinamizarse el mercado. Y el mercado inmobiliario está, digamos, amarrado al dotamiento de agua. Nadie va a comprar un piso en el que no tenga acceso al agua, ¿no? A los precios que los venden. Creo que y fíjense bien también en Panamá Oeste el tema de las nuevas barriadas. Casi todas las nuevas barriadas tienen problemas de agua, y eso que son barriadas nuevas, ¿no? Claro, tiene que ver con el desplazamiento de la población hacia Panamá Oeste. Yo creo que el punto central es el derecho a que el Estado, no el mercado, invierta en infraestructura de acceso al agua para todos los panameños y panameñas. Tenemos ese derecho, pero ese derecho en la práctica se niega y entra en el rejuego político, ¿no? En el rejuego político de quién es el que dota de agua en la periferia urbana. Como este ha sido un tema transversal en el debate, teníamos el tema también de los problemas nacionales, la minería y el modelo de la seguridad social. Pero quiero decirle algo a los estudiantes. Las batallas del futuro no van a ser las batallas por la tecnología, va a ser la batalla por el agua.
Por eso ustedes ven la agresividad en la estrategia del gobierno de Trump frente a Panamá. Panamá tiene una cuenca hidrográfica todavía muy significativa para nuestro país. Es más, utilizamos el 40% del agua nuestro en nuestra cuenca en el uso industrial, que es el canal de Panamá. Pero ese es un debate entre los panameños. Si nosotros queremos continuar el uso del agua para la extracción de minería, como el cobre, o el uso del tránsito de barco, o el agua, como dice la... ¿Cómo te llamas? Stephanie, de Tocumen, que nos ha dicho que hay una necesidad del agua. Esa es la segunda desafío. Pero quiero advertirle que las batallas del futuro, por eso la desesperación, es que nos están quitando todos los recursos naturales de América Latina. Nosotros suscribimos 3 conferencias mundiales sobre el cambio climático, Kioto 1, 2 y 3, para disminuir la cantidad de gases de efecto invernaderos o el dióxido de carbono que nos está matando, no solamente porque está acabando con los recursos hídricos, sino con la calidad de vida. Por eso es este debate. Por eso es que, no, como dice Anay, queremos otra educación que no solamente me enseñe lingüística, me enseñe a saber, a pensar, a conocer, a poder. Esas son las 4 herramientas y virtudes de la nueva educación. Una educación a lo largo de toda la vida. Es mentira que con el fetiche de la educación del ICT, que dice que ahí los estudiantes que estudian, 4.000 entran y 4.000 trabajan enseguida. Miren ese fetiche. Y yo vi uno de las carreras, buceo mecánico en alta mar, una cosa así. Panamá no tiene ni marina. Esa es una mentira, un fetiche. La educación debe ser como la que estamos construyendo aquí. Claro que tiene que tener un perfil profesional o una salida laboral para que ustedes se inserten, no en el primer empleo, que le da un salario precarizado. Necesitamos un empleo también que sea sustentable, de la calidad de vida. Por eso, hoy, esta mañana, no importa lo que estemos, podemos reflexionar como Stephanie y todos. La Universidad de Panamá abrió un espacio para que nosotros pudiésemos descifrar los problemas de mi país, para que no sean 4 gatos. Aparte esa descalificación de gatos. ¿Y por qué no puede haber gata también? Ustedes ven la condición y la calidad de género que tiene el lenguaje. El lenguaje es discriminatorio, racista, patriarcal. Eso está igual que el libro de autoayuda. ¿Quién se comió mi queso? La vida no es individual. La vida es colectiva. Así como estamos aquí, el faraón se compró el Cadillac. Miren ustedes, papá bueno y papá malo. ¿Qué es eso? Esa es la literatura que nos quieren imponer a nosotros. Aquí tenemos una escuela de literatura con las mejores lecturas y reflexiones que hemos hecho sobre los pensadores, sobre los compañeros que se han comprometido a dedicarle su música, su poema a la patria, al campesinado, a la tierra, a nuestros indígenas, a los cuentos orales. Eso es lo que nosotros queremos seguir construyendo. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, profesor. Sí, ahí hay una intervención, sí, por favor. Buenos días. ¿Qué usted piensa acerca del rumbo que tomará Panamá viendo los aspectos no tan buenos como el agua
y la contaminación, la caja del Seguro Social y lo demás. ¿Quién quiere? ¿Anais, quieres? Si quiere, profesor, usted interviene también. Bueno, jóvenes, yo quiero decirles que por lo menos los que estamos aquí en la mesa, así como yo les decía a mis estudiantes ayer, nuestra generación está llegando a la curumbita para ir después en la bajada. Vienen días muy difíciles, sobre todo para ustedes que son la generación relevo. Este tema de la caja del Seguro Social, que nadie tiene claro, pero de lo que sí tenemos claro, lo que sí tenemos claridad es que nada de lo que hagan es para beneficiar a las grandes mayorías, porque aquí desde hace décadas tenemos escasez de verdaderos estadistas que piensen en el país, en su población, en que nosotros somos los que debemos estar en primero, segundo y tercer lugar, porque somos los ciudadanos y dueños, y voy a citar a Isis Tejera, dueños de este pedacito de tierra que nos dejó Dios para hacer como nos dé la gana. Aquí, por décadas, hemos sido gobernados por una partida de apátridas que les importa un bledo con la educación, que el negocio es que estemos enfermos para que estemos comprando medicinas porque en el seguro no hay ni siquiera gasa. Aquí el negocio es que no pensemos que nuestra educación pública esté en bancarrota y que no tengamos la posibilidad de pensar, porque somos el bolsón electoral de cada 5 años. Jóvenes, ustedes son producto de una mala educación y han llegado aquí a esta casa de estudios superiores, y yo se lo digo a mis estudiantes, son mayores de edad y ahora está en vuestras manos tomar la decisión de tomar sus estudios con fuerza, de venir a leer, a cuestionar. Y les digo lo que los dije ayer a los muchachos, la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero que no sea la que nos sustituya nuestra inteligencia. Son mayores de edad y toman decisiones, entonces tomen la decisión de estudiar. Tienen que comenzar de cero, les va a costar, pero la satisfacción de lograr los propósitos, de saber que han podido vencer una obra, de leerla, de analizarla, de que han enriquecido su vocabulario, de que son capaces de cuestionar esta realidad y que nadie les va a volver a tomar el pelo en unas elecciones. Ahí es donde está el propósito y hay que hacerlo, muchachos, tienen que hacerlo. No venir a calentar una banca, venir a hacer lo que hay que hacer con responsabilidad ética. Y aquí yo conmino también a mis colegas, porque no es cuestión de venir aquí y calentar un conocimiento viejo. Aquí hay que reflexionar y reflexionar con la realidad, la cruda realidad que nosotros estamos viviendo. No somos un país aislado. Pertenecemos a un continente y estamos siendo flagelados por las políticas neoliberales. Pertenecemos a un mundo que es cada vez más injusto, en el que los poderosos se roban los recursos de los continentes, en África, en Latinoamérica, y aquí tenemos el ejemplo en primera mano. Y tenemos que leer para cuestionar. Tenemos que leer y aprender a descifrar el doble discurso, porque nos están mintiendo. Nos mienten afuera y nos están mintiendo aquí adentro. Y la escuela de español tiene que servir para decodificar esos discursos. Aquí ya no hay tiempo que perder.
Aquí los tiempos se nos acabaron. Antes decían, viene el lobo, viene el lobo. Les tengo una noticia, el lobo llegó. Yo creo que estamos ya en la etapa final de este conversatorio. Y la pregunta casi de resumen, ¿dónde está la chica la joven? ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿De qué sector de nuestro país? De Chorrera, miren, Panamá Oeste, ¿no? La brecha debe ser mucho más grande por el transporte, la distancia y el agua. Esa chica debe sufrir bastante. Pero ese es el drama, no te preocupes, Miriam. Yo quiero decirle lo siguiente. Miriam ha señalado, hay un problema del agua, hay un problema de la minería y hay un problema de la seguridad social. Miren tantos problemas que tenemos como país. Nosotros hemos pensado que por la vía de las elecciones nosotros construimos un país. Ese país no se construye por ese camino. Ese país se construye como lo estamos haciendo aquí. Pensando. Primero hay que pensar. Usted sabe cómo se liberó Espartaco. Primero pensando que él era un esclavo. Logró pensar que era un esclavo. Y después pasar a la segunda etapa, pero no lo voy a plantear aquí. ¿Qué quiero decirle? Hoy estos problemas son problemas de mi familia, de mi comunidad, de mi universidad, de todos. Aquí hoy el presidente de los Estados Unidos ha dicho que el canal es de ellos y que la gestión del canal y la administración, ellos quieren también intervenir. Y Miriam y todos los compañeros que están aquí se preguntarán, ¿tenemos país o no tenemos país? Eso es lo que queremos decirle. Nosotros no podemos dejar que nos imponga un modelo de seguridad social que hasta el día de hoy, si mi papá ganaba $1,000, se podía ir con 750 de pensión. Hoy, después de mañana, con los mismos salarios, $1,000, se los resumo así breve, con los mismos ingresos, mi papá se va a ir con 380. No alcanza ni para la canasta de alimentos. Ustedes saben porque ustedes lo viven, igual que lo viví yo en mi infancia. Las infancias de nosotras son terribles, pero son felices y son alegres. Qué cosa más rara, ¿verdad? En la ausencia de alimentación lo compensamos con alegría. Esas son las infancias latinoamericanas. Pero quiero decirle que con la pensión, porque ustedes, miren ustedes lo que está ocurriendo con los jóvenes. Dice, pero si es que yo dentro de 40 años me jubilo, hoy no me importa. No, no me importa. Me importa mi mamá, me importa mi papá, me importa mi familia, me importa la comunidad. ¿Cómo hacemos solidaridad? No podemos dejar que los trabajadores, los maestros, sean los que levanten la bandera de la seguridad social. No sean víctimas, como decía Nay, de la estructura mediática que crea un país falso de la pequeña Lulú. Ese es el país de la pequeña Lulú, de las ilusiones. Nosotros queremos construir el país nuestro de Poturuzú, ¿verdad? El indígena nuestro. De eso queremos construirlo. Pero no nos dan oportunidades. Y por eso, aunque ustedes no han debatido a profundidad, se llevan en el corazón, en las distintas cavidades que tienen, se llevan el sentimiento de que en la Universidad de Panamá hemos encontrado un espacio de vida y de diálogo. El segundo problema de la minería.
Es un problema crítico. Se lleva el 40% de la cuenca hidrográfica. Y el tercer problema que ustedes ensayaron, el problema de la institucionalidad y de la democracia del país. Queremos el país que respete los derechos humanos. Por ejemplo, que respete la autonomía de nuestra Universidad de Panamá. Para poder ser libres en nuestro pensamiento, nosotros tenemos que defender ese principio que consagra el derecho a pensar, no al derecho a hacer desorden, no, nos consagra un derecho humano que debe ser una universidad pública, popular, con derecho a pensar y a construir su vida como ellos aspiran y sueñan. Eso lo lograron en 1918 nuestros hermanos estudiantes y jóvenes de Argentina y del mundo. Y nosotros tenemos que rendirle tributo a esa lucha heroica. Por eso, Miriam y los demás compañeros de esta mañana, a nombre de mi facultad, de mis docentes, de mis directores, de ustedes mismos, sepan ustedes que pueden contar, como decía el Principito, usted no está ni arriba, ni abajo, ni en el medio. Solamente gracias por tenerlo en la vida y en esta universidad. Gracias. Sí, que si la forma de educación actual es la que ha generado un mecanismo de control de desinterés ante los problemas sociales actuales. Aquí, después de la invasión, nos cambiaron hasta el modo de andar. Y del pensum de las escuelas se fueron primero eliminando novelas que eran de estricta lectura, Luna Verde, La Boina Roja, se leían y nos aprendíamos poemas. Al Cerro Ancón, yo me lo aprendí en 4º grado, 12 estrofas. Y poco a poco ha sido mutilado el programa de español, y yo creo que no solamente español, historia y todo lo demás. Aquí hace ya más de 10 años se eliminó una materia importantísima, y díganme si hoy no tiene vigencia esa materia, historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Muchachos, y nada de eso es gratuito. Esto no es gratuito. Esto no es gratuito. Nosotros teníamos en secundaria 2 libros que para mí son incunables y que hay que hacer el esfuerzo porque tiene que volver a la escuela. Iniciación literaria de Diana Morán y la iniciación literaria Mejía de Utari, porque esas obras son incunables, no pierden vigencia. Y resulta que todos estos temas nuestros han sido reemplazados por editoriales que nos dan un solo recetario desde Tierra del Fuego hasta la Patagonia. Nos dan un libro en donde está todo aparentemente. Aquí esto no es gratuito, que se hayan eliminado. Y ustedes vienen a la universidad y aquí preguntamos quiénes se saben el poema Patria, quiénes se han leído Luna Verde, quiénes se han leído Pueblos Perdidos, quiénes conocen Panamá Defendida de José Franco, leída, porque es un poema épico muy largo. ¿Quiénes conocen a Diana Morán? ¿Quiénes conocen la obra de Jean Marín? Y hay una crisis, y entramos en crisis. Entonces aquí tenemos que de verdad sumar fuerzas, y ustedes son los herederos de este tema, y por eso aquí tienen que tomar conciencia y prepararse de la mejor manera, exigirle a sus docentes
tienen que exigir, porque ustedes tienen derechos, pero también tienen deberes y tienen derechos, y tienen derecho a exigir la mejor calidad. Y si un profesor en el aula se aleja de lo que tiene que ser, aterrícenlo con respeto y con argumentos válidos, porque aquí tenemos entre todos que cerrar filas, porque a ustedes les va a tocar exigir que todas estas cosas se corrijan. Se tienen que corregir. Y ustedes tienen ya en este momento no que ser parte del problema, sino de la solución. Todo el camino desandado, todos los que nos han quitado, no es gratuito. Es para que estemos en la inopia en la que estamos. No es gratuito. Y hablando del agua, me acordé de 2 episodios pasados. ¿Se acuerdan cuando en el 2020, con el tema del encierro, aquí mucha gente, y sobre todo los sectores populares, porque el ataque siempre es hacia los sectores populares, se hablaron de las piscinas marginales, y que cuando se planteaban problemas como los que dijo Stephanie, de los sectores más alejados y que tienen problemas serios con el agua, y que aquí al problema del agua se une el problema del desempleo. Aquí los jóvenes cuando se casan no tienen cómo comprar una casa porque las casas están impagables y muchos se quedan viviendo como un quiste en la casa del papá o de la mamá, o hacen un anexo allí en la casa del papá o la mamá porque no tienen ese poder adquisitivo para una casa independiente. Y aquí son muchos los problemas, pero el agua es vida. Y aquí hubo alguien que se atrevió a decir, y eso no se puede olvidar, vayan a buscar agua al río. Sí, exacto. Bien, Jesús, vamos a tener 2 intervenciones y vamos a... Excelente idea, venga. Buenas tardes, distinguidos. Mi interrogante sería, ¿cómo se pueden abordar los desafíos ambientales y sociales a la minería y cómo los diferentes grupos pueden asimilar el problema para enfrentarlo de una manera objetiva y no contribuir a la decadencia de los problemas ambientales? Perfecto. La segunda pregunta. Buenas. Yo en sí no tengo una pregunta, en sí es un comentario. Ok, bienvenida. Mi comentario es el siguiente. Desde hace mucho tiempo hemos tenido aquí en Panamá la falta del agua, el problema con la seguridad social y adicionalmente la minería, porque la minería no es desde ahora, la minería es desde hace mucho tiempo atrás, desde el gobierno, desde el general Omar Torrijos, ya la minería se estaba habitualizando. Adicional a eso, tuvimos un apagón últimamente. ¿Usted cree que por qué fue el apagón? El apagón fue por el uso de la minería. Las maquinarias de la minería provocaron el apagón a nivel nacional. Tuve ese informe. Adicional a esto, yo considero que, como dice el himno nacional, el progreso acaricia tus lares, el progreso que ha ido dando nuestro Panamá, con todas las construcciones que los políticos han ido sirviendo a cada una de aquellas empresas que han ido construyendo las casas para nuestros habitantes, es lo que ha ido provocando la poca cantidad de agua para que llegue a los sectores. Y los más marginados hemos sido los sectores de acá, de lo que son las ciudades y los sectores del otro lado del puente. Y yo considero que es porque en realidad la política no sostiene que cada una de esas empresas tenga sus tanques de agua para que les dé agua a cada comunidad, y no hace falta el agua, porque esos tanques se pueden llenar ya considerando, y se les da agua a todos los habitantes de cada una de esas comunidades que han ido acrecentándose, para que no tengan que salir a protestar a las calles. Pero la otra, esa sí es una pregunta. La pregunta mía es,
¿Cómo nosotros vamos a lograr nuestros objetivos si no salimos a la calle a protestar? Cada periodo de gobierno, lo único que hace el gobierno es, porque lo he escuchado, déjenlo que protesten a la orilla de la calle, ahí no le hacen daño a nadie. ¿Y ustedes creen que ha habido soluciones? La gente ha protestado a la orilla de la calle y nunca se le ha respondido a esas protestas, ¿ya? Entonces, cuando las personas toman la decisión de cerrar las calles, entonces de una vez mandan a los antimotines para que vayan desalojando de las calles. ¿Por qué? Porque hacen un daño colateral, porque esos son daños colaterales a las demás personas que tienen que acercarse a su trabajo, que tienen que ir a citas médicas, por ejemplo. Entonces, aquí vemos un pueblo dividido, ¿ya? Porque si aquí hubiese un pueblo unido, hace rato esto se hubiese acabado. Aquí solamente hay intereses, ¿ya? Y entonces eso es lo que se da ahorita en mente. Pero si todos nos uniéramos, no por politiquería, porque yo no soy política, yo soy apolítica, pero sí miro todo, ¿ya? Esto sería diferente. Claro. Porque, como dijo el profesor acá, el decano, nosotros creemos que vamos a hacer un gobierno con los votos. Eso es falso, porque a pesar de todo, no tenemos candidatos buenos que puedan subir a ejercer un buen gobierno para cada uno de nosotros. Pero el poder lo tenemos nosotros, porque el poder emana del pueblo. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Acá, por favor. La última pregunta, acá, sí. Usted acá no quería una pregunta. Sí, haga ya. Tenemos 2 preguntas todavía y cerramos. Okay. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué solución podemos hallar para la crisis ambiental de carácter evolutivo que se presenta en nuestro país, tomando en cuenta que la negligencia y la poca responsabilidad ambiental se encuentra en nuestra cultura o en la misma sociedad? Claro, gracias. Muy bien. Aquí, la última pregunta aquí. Claro. Mi pregunta conecta un poco con lo que dijo la señora. Dice, ¿por qué se alarma el gobierno ahora que nos quieren quitar el canal, cuando teniéndolo son mezquinos con todos los habitantes panameños? Porque tenemos buenas entradas con cada barco que pasa por nuestras aguas. Pero miremos, el país vive en extrema pobreza en estos tiempos, sin empleo. ¿Será que tenemos que esperar una amenaza de robo de nuestras posesiones para poder ser solidarios y compartir el saber, lo importante que es el canal de Panamá para nosotros? Digo esto porque ahora por las calles entregan volantes de lo importante que es el canal, cuando los panameños están cansados de los robos de nuestros propios dirigentes en este país, que no nos dejan disfrutar de nuestras afortunadas posesiones. Debemos fomentar más la importancia de las cosas que hemos obtenido con sufrimiento y dolor, y más que compartir conocimiento, compartir las grandes riquezas que tiene este hermoso país, para cuando llegue el lobo, se una todo un país en un solo sentir, en lugar argumentativo y con sangre por lo nuestro. ¿Sabe qué hace las personas cuando le entregan un volante? Hacen esto. Yo ni disfruto de ese canal, porque todos nos los quitan aquí, porque no disfrutamos nosotros de lo que tenemos. Claro, profesor. Todos los que hemos estado convocados esta mañana nos hemos dado cuenta de algo distinto, que estaba oculto. Vieron que nadie quería aprender, nadie quería preguntar. ¿Y por qué hoy, ahora sí al final? ¿Saben por qué? Creamos confianza y conciencia. Los pueblos que crean conciencia tienen esperanza y tienen diálogo. Aquí no están los torturadores ni los verdugos, aquí no están.
La compañera, solamente con esta frase, la compañera, creo que la primera que hizo la intervención en esta ronda, no sé cuál fue, preguntó, ¿por qué hay un control? Bueno, les recomiendo también un trabajito, pero nosotros lo estudiamos en la década del 70, pero hay un trabajo reciente de Noam Chomsky, la construcción de consenso. No sé si los profesores de español, Luis sí la conoce, creo. La construcción del consenso. ¿Qué significa esto? Que nos quieren imponer un modelo, un poco para satanizar. Ven el modelo Bukele. Criminalizaron a todos los jóvenes. Todos son criminales. Y construyeron la cárcel más grande del mundo. Miren ustedes eso. No tiene nada Salvador, más que su buena gente. Y construyó la cárcel más grande del mundo para criminalizar. Por eso es que queremos el control, ya sea por la vía de los aparatos ideológicos. Uno de ellos es las redes sociales hoy. ¿Ven? El gobierno de Argentina hoy gobierna a base de la sustentación del ejército de troll y de robot que crean a través de la inteligencia artificial un liderazgo, que es lo que clamaba la compañera. Bueno, hoy el presidente argentino, un hombre de lo más sanguinario de los últimos tiempos, es el líder por encima de la presidenta de los derechos humanos y del movimiento de las madres y las abuelas de los desaparecidos. ¿Ustedes pueden creer? Entonces también hay que, aquí, las redes sociales, los medios de comunicación, la educación, lo que le llamaban ellos la gran batalla de las ideas. Nosotros también, por eso que nos llamamos que en las universidades se constituya en el templo de la batalla de las ideas, pero con unas ideas que sean comprometidas, críticas, que descifre, que no tenga ausencia ni ceguera para poder seguir luchando y transformando. Necesitamos esa educación. Pero como dijo finalmente la compañera, todos nos necesitamos. Nadie se puede quedar atrás. Este es un problema que nos está afectando a todos. Si tenemos que decidir el destino, como preguntaron ahí, ¿qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con el cambio climático? No hay más camino. El camino es la sustentabilidad de la vida, de la naturaleza. La naturaleza tiene un mundo igual que nosotros. Y ahí es que nosotros tenemos que reinterpretar ese compromiso con la naturaleza y con la vida humana. Solamente siendo sustentables podemos defender ese derecho. O sea, ¿en dónde está la vida? Tenemos que seguir luchando es por la vida. ¿Y qué es lo que nos da vida? Ese proyecto de la sustentabilidad con el otro y con la otra. Le quisiera agradecer a todos y a todas esta mañana haber compartido con nosotros, a nombre de la profesora Anaí Morán, del profesor Jesús Alemancia, de nuestro coordinador del debate, el profesor Luis Pulido, y a ustedes que hemos disfrutado una de las mejores mañanas de este verano. Agradecido a todos y a todas. Gracias por tenerme.